buenas tardes. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas al estudio de la palabra del Señor. En este caso, para iniciar juntos una de las series más emocionantes en el estudio de la Biblia. Me refiero al tema de las 2300 tardes y mañanas del capítulo 8 del libro de Daniel. Daniel capítulo 8, versículo 14. El título general de esta serie, que se va a componer de varias secciones, es las 2300 tardes y mañanas. Hemos orado, hemos pedido la dirección del Señor y entonces vamos directo a lo que tenemos en este texto maravilloso. Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel está en el Antiguo Testamento para aquellos que no están muy familiarizados con la Biblia. Antiguo Testamento. Daniel 8, 14. Dice el texto, leo de la Reina Valera 60 en este caso, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Lo leemos de nuevo. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué es lo que ofrece este texto? Ya analizado, ya estudiado. En primer lugar, este texto detallado, analizado, aunque no a profundidad, porque se nos haría demasiado largo esto, pero sí ahondando un poquito en él, nos va a dar, entre otras cosas, la fecha del surgimiento del pueblo de Dios en esta tierra después de la Reforma Protestante. Repito, una de las primeras joyas que este texto nos ofrece es la fecha del surgimiento del pueblo de Dios en esta tierra después de la Reforma Protestante, o más bien sería el resurgimiento del pueblo de Dios después de la Reforma Protestante, con el mensaje de la verdad presente para la última época de este mundo, recuperando en su surgimiento o en su resurgimiento, en verdad, algunas verdades bíblicas que quedaron en el camino después de la Reforma Protestante y descubriendo otras nuevas. Dicho de otra forma, en el análisis detallado de este texto vamos a encontrar la fecha en la que habría de surgir sobre este planeta el grupo de personas que restauraría lo que la Reforma Protestante presentó al mundo, pero además de eso, daría al mundo nuevas verdades descubiertas en la palabra de Dios que en la época de la Reforma Protestante no se dieron. Número 2, el análisis de este texto nos va a llevar a un periodo profético que incluye la fecha de la ocasión en la que sería purificado el santuario, según el texto. ¿Qué santuario? Porque hubo varios. El santuario celestial, donde oficia nuestro Señor como sumo sacerdote actualmente y desde el Pentecostés, del cual el santuario terrenal era un símbolo, una figura, según Hebreos 8, del 1 al 5. En tercer lugar, este texto nos ofrece los efectos del ministerio sacerdotal de Cristo
en los lugares celestiales, en la vida del creyente, en el contexto del plan de la salvación. Algunas de las interrogantes a ser contestadas en el transcurso de este estudio, de esta serie, que como les mencioné, nos llevará a varias secciones. 1. ¿Por qué purificación de un santuario celestial? 2. ¿Es que hay impureza en el cielo? 3. ¿Cuándo comienza esa purificación? 4. ¿Cuándo termina? 5. ¿Qué significa la frase tardes y mañanas del texto en estudio? 6. ¿Qué relación tiene este periodo profético, 2300 tardes y mañanas, con la profecía de las 70 semanas de Daniel 9? 7. ¿Cuáles son las repercusiones del cumplimiento de esta profecía en la vida en sí del cristiano, del creyente en Cristo? 8. ¿Afecta de alguna forma nuestra salvación el comprender o el no comprender esta profecía? 9. ¿Qué relación tiene esta profecía con el surgimiento del pueblo de Dios sobre esta tierra después de la reforma protestante del siglo XVI? 10. ¿Qué relación tiene esta profecía con los temas de la justificación y la santificación del creyente? 11. ¿Cómo se relaciona esta profecía con la segunda venida de Cristo a esta tierra? Y 12. ¿Hay un santuario real en el cielo o es solo algo espiritual? Son las preguntas que estaremos tratando de contestar a través de las diferentes secciones. Notarán que hay muchos temas de mucha importancia involucrados en esto. Por eso es que nos va a llevar varias secciones. Recuerden que estamos esperando participación de ustedes, que hay total libertad para participar, preguntar, opinar sobre lo que les inquiete, algo que no están captando bien o que un servidor no está transmitiendo bien, más bien, con total confianza. Y los hermanos y amigos que están mirando a través del video, entonces pueden hacer sus preguntas, transmitir sus inquietudes, sus opiniones de igual forma, por escrito, a los lugares donde pueden hacerlo, como pueden verlo ahí en la pantalla, al correo, al WhatsApp, al teléfono, como gusten hacerlo. El contexto inmediato de este texto, el contexto inmediato de este versículo, del versículo 14 de Daniel 8. ¿Cuál es el contexto inmediato? Son los versículos 9 al 13. Ese es el contexto inmediato. Recuerden que uno de los secretos básicos para entender cualquier texto es su contexto, lo que está antes y lo que está después. ¿Okay? Y el contexto inmediato de nuestro texto en estudio de Daniel 8:14 son los versículos 9 al 13. Imposible entender Daniel 8:14 sin entender los versículos 9 al 13. En esos versículos previos al 14, el profeta expone respecto a un determinado poder, a una entidad llamada cuerno pequeño, en el verso 9, que crece mucho en varias direcciones, y en ese crecimiento ejecuta varias acciones. Entre otras, se engrandece hasta el ejército del cielo, según el versículo 10. Creo que sería provechoso leerlos juntos. Hagámoslo para mayor provecho. Versículos 9 al 13. Dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño,
que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Leo de la Valera 60. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y entonces tenemos nuestro texto. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Noten que, en primer lugar, nuestro texto en análisis, el versículo 14, es una respuesta a la pregunta ¿hasta cuándo? Se contesta entonces: hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Hasta cuándo qué? Es lo que nos corresponde estudiar. Entonces, el cuerno pequeño que se menciona en el versículo 9, que crece mucho en varias direcciones, ejecuta en esas diferentes direcciones varias acciones. Entre otras acciones tenemos que se engrandece hasta el ejército del cielo, según el verso 10. Parte del ejército y de las estrellas echa por tierra y las pisotea, según el mismo versículo 10. Se engrandece contra el príncipe de los ejércitos, según el versículo 11. Quita de él, del príncipe de los ejércitos, el continuo, según el versículo 11. Echa por tierra el lugar de su santuario, el del príncipe, según el versículo 11. Le es entregado el ejército, al cuerno pequeño, le es entregado el ejército junto con el continuo, según el versículo 12. Echa por tierra la verdad, según el versículo 12. Hace cuanto quiere, dice, hizo cuanto quiso, verso 12. Y prosperó, verso 12. Se mantendría realizando una obra sin ser abiertamente desenmascarada hasta que se cumpliera un periodo de 2300 tardes y mañanas. El que el cuerno pequeño sea desenmascarado en su obra abominable coincide con el inicio de la purificación del santuario, de los versículos 13 y 14. A ver si ponemos eso de otra forma. Todo esto que el cuerno pequeño haría, ya iremos viendo qué es el cuerno pequeño y qué significa cada una de estas cosas que hizo, pero por cierto tiempo, por cierto periodo, el cuerno pequeño se mantendría haciendo todas estas cosas en su correspondiente tiempo hasta que se cumpliera un periodo de 2300 tardes y mañanas. Es decir, habiendo llegado el cumplimiento de ese periodo, por cumplirse ese periodo, ese cuerno pequeño sería desenmascarado en la obra que estaba haciendo. Entonces, el estudio que estamos por empezar nos va a dar no solamente cuál sería la obra del cuerno pequeño, sino cuánto tiempo iba a durar haciendo su obra diabólica, el cuerno pequeño, sin que fuera desenmascarado.
¿Ok? Cuando se cumpliera el periodo de las 2300 tardes y mañanas, la obra de ese cuerno sería desenmascarada. ¿Ok? ¿Por qué? Por el resurgimiento de el pueblo de Dios en esa época, que haría que las personas dejaran de estar engañadas por el cuerno pequeño. Vaya, el cuerno pequeño seguiría haciendo su obra, la que se describe aquí en los versículos anteriores. Pero a partir del momento en que ese periodo se cumple, las 2300 tardes y mañanas, ese cuerno pequeño sería desenmascarado en ese engaño que estaba transmitiendo al mundo y que continúa transmitiendo. ¿Ok? Pero ahora desenmascarado por la entidad que surgiría a partir del momento en que se cumplieran las 2300 tardes y mañanas. ¿Estoy comunicando el punto? ¿Sí? Allá hay una intervención. Yo siento que sí, se está comunicando el punto. Tal vez la pregunta que tengo o llega a mi mente es 2300 tardes o mañanas. Es un periodo grande, y hay varios periodos en la Biblia también grandes bueno, yo me pregunto, ¿estos periodos será que son puestos por Dios de una forma del deseo de Él? ¿Van a ser tantos años? ¿O es por la dureza del ser humano? Pero eso, por ejemplo, si recordamos el periodo de Israel cautivo en Egipto, 400 años, que para nosotros, para mí es un número grande, que uno ni piensa vivir ni la mitad de esos años. Pero esos años, ¿será porque ya está establecido así por el Señor o por la misma dureza del ser humano en la historia? Las dos cosas. No olvidemos que Dios, en su omnisciencia, en su capacidad de conocerlo todo, Él ya vio el futuro. Vaya, en verdad para Dios no hay futuro ni pasado, porque nosotros hablamos de futuro en relación a lo que desconocemos, a lo que no hemos visto. Para Dios no hay nada que Él no conozca. En ese sentido, para Él no hay futuro, para Él no hay tiempo. El tiempo cuenta para la raza humana. Entonces, como ya Dios vio todo lo que va a suceder en la raza humana, es decir, a manera de ejemplo, Él sabe que si este planeta todavía estamos aquí, el Señor no ha venido en el año 2030, que está difícil. Un ejemplo nomás. Él sabe que si todavía estaríamos aquí en el 2030, Él sabe el 7 de enero del 2030 a las 8:35, ¿qué va a pasar en cada lugar del planeta? Ya lo vio. Ya lo vio, y Él sabe. No hay sorpresas para Él. Ese es el Dios de la Biblia. De paso, un Dios muy distinto al Dios de la Watchtower. Ya no tengo nada contra ellos, solo que casi en todos los temas me aparecen. Pero el punto es, la sociedad de los testigos de Jehová cree que el Dios a quien ellos llaman Jehová no lo sabe todo. El Jehová de los testigos de Jehová aprende. ¿Sabían eso? Porque no saberlo todo es aprender lo que no sabía en su momento. Por ejemplo, ellos dicen, para demostrar que Dios no lo sabe todo en el futuro, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, y entonces el ángel de Jehová aparece y le dice a Abraham: no mates al muchacho. Ahora sé
que temes a Dios. Ellos dicen, ve, antes no sabía, él no estaba seguro, porque él no había visto, no había previsto ese acto hasta que sucedió. Curioso, interesante el Dios de los testigos de Jehová, porque ese ahora sé es otra cosa, que no vamos a entrar en eso ahora. Pero Dios, el Dios de la Biblia, el Jehová, el verdadero Jehová de la Biblia, Él no aprende, no tiene nada que aprender, Él lo sabe todo. Como lo sabe todo, Él sabía cuál iba a ser el momento exacto en la historia de la raza humana en la que sería lo más apropiado que surgiera ese acontecimiento. Por eso puso el período. Habiendo visto ya lo que iba a suceder en la raza humana como resultado del endurecimiento del corazón humano, ¿ya? Entonces Él, mirando todo, dice, ok, aquí es donde quiero que ocurra esto. Y por eso especifica, después de tanto tiempo va a suceder esto o va a suceder aquello. Así que está relacionado todo, la omnisciencia de Él, el endurecimiento del ser humano, las dos cosas van juntas. Dios pone los períodos porque Él ya vio la historia de antemano y decidió que en ese momento era el momento apropiado. Por ejemplo, cuando dice 1260 años que duraría la persecución papal contra los cristianos, los 1260 años de persecución o los 42 meses del Apocalipsis, que son los mismos, o los tiempos y medio tiempo de Daniel, es lo mismo. Ya Dios vio, Él vio cuando iba a surgir el papado, con su poder ya en las manos, 538 de nuestra era. Pero miró 1260 años después como Haller, lugarteniente de Luis Alejandro Berthier de Napoleón Bonaparte, en el año 1798 iba a entrar a la Capilla Sixtina, donde estaba celebrando su ascensión al trono Pío VI y quinto o sexto. Y entonces ya Dios vio que allí era el momento propicio para que el papado cayera, el sistema papal. Él vio cómo eso iba a suceder y entonces dijo, ok, de aquí a cuando caiga el poder papal, lo que pasan son tantos años. Entonces puso la profecía, porque ya vio todo. ¿Ya? Para Él no hay misterios, entonces no hay ningún problema. Él puede predecir el futuro porque ya lo vio. ¿Ya? Este periodo es igual. Ahora vamos a ir viendo a través del estudio todo lo que el texto dice que iba a ocurrir antes de que este periodo se cumpliera y por qué pasados 2000 o pasadas 2300 tardes y mañanas se cumple. ¿Qué pasó allí? ¿Qué sucedió allí que se cumplió ese periodo? Además de las cosas que ya les mencioné. Pero sí, los periodos están por el conocimiento de Dios de los acontecimientos que aún no han tenido lugar. ¿Estamos, hermano Sandy? ¿Sí? ¿Se nos fue el tiempo? ¿Sí? Ok, quedamos aquí y continuamos en la próxima. Futuro.